Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nuevamente estás aquí conmigo. El día de hoy vamos a hablar de un emprendedor que tuvo mucho que ver con la historia de Estados Unidos y cuyo nombre es Benjamin Franklin. Bueno, pues Benjamin Franklin nació en Estados Unidos en 1706, o sea, hace como 300 años, imagínate. Él desde chiquito fue muy activo. Entonces, cuando era pequeño, así como de tu edad, él trabajaba con su papá en una fábrica de velas que él tenía. Y posteriormente, a los 12 años, empezó a trabajar en una imprenta con su hermano. Y así fue creciendo y fue estimulando su cerebro de tal manera que aprendió muchos oficios. Fue político, fue escritor, fue empresario, fue maestro. Entonces, Franklin dio muy buenos consejos que todavía en esta época nos pueden ayudar mucho para crecer como personas. Y si a ti te agrada esto del emprendimiento, sigue estos consejos y estoy segura que te van a ayudar. El primero de los puntos que decía Franklin es que debemos de aprender a hablar. Es decir, hay que evitar hablar de más, ser discretos, no dar explicaciones que no se nos están pidiendo y sobre todo saber escuchar a los demás. Él decía que mientras mejor puedas escuchar, mejor vas a poder hablar. Es decir, que para tú poder dar una opinión de algo, primero tienes que haber comprendido el mensaje de la persona que está hablando contigo. Otro aspecto que él consideraba muy importante es el orden. Es muy importante que tengamos un orden, que cada cosa tenga su lugar, el establecer horarios, ya sea pues para trabajar, para distraerte, para jugar, pero también tener una estructura con nuestros deberes. Lo que tú tienes que hacer es esas deberes, esas cosas que son obligatorios en tu día a día, son la prioridad. Y ya después, el tiempo que te quede libre, entonces lo puedes ocupar para pasatiempos que tú quieras tener. Es muy importante el establecer horarios porque nos permiten tener un orden y tener como prioridades, ¿sabes? O sea, ir dándole prioridad a lo más importante y dejando de lado lo que no es tan importante. Imagínate un empresario que no tuviera horarios, un empresario que no diera prioridad a lo más importante y que perdiera el tiempo de una manera, pues ahora sí que saltándose a los empleados, saltándose la producción de sus productos. Eso tendría unas consecuencias muy graves. ¿Cómo podría lograr que su negocio fuera exitoso si no le diera el tiempo al negocio para atenderlo? Sería muy complicado, ¿no crees? Otro de los aspectos tiene que ver con la laboriosidad, que es una virtud que se desprende del ser trabajador. Entonces, para él era muy importante el trabajo, pero el trabajo bien disfrutado. Es decir, si tú te dedicas a hacer algo que a ti te gusta, seguramente lo vas a disfrutar y no va a ser algo que estés batallando, algo que no te guste. En este caso, ahorita tú que tienes, por ejemplo, tareas que hacer en casa, tienes que buscar la manera de que esas tareas sean atractivas para ti. Por ejemplo, si te dejan una investigación y a ti te gusta investigar, pero lo que más te gusta es dibujar, pues entonces podrías ir haciendo esquemas, haciendo pequeños cuadros en donde expliques toda la investigación que ya leíste y que ya resumiste, pues al final puedes hacer esquemas dibujando lo que tú aprendiste. De esa manera estás uniendo lo que es tu responsabilidad, que es la tarea, con tu gusto y tu fortaleza, que es dibujar. El otro punto muy importante se desprende de lo que es la justicia, ya que para Franklin era muy importante el ser honestos, el decir la verdad, el no engañar y no hacer promesas que no vas a cumplir, porque esto te quita credibilidad. Imagínate ya como empresario que tienes tus productos y que al momento de venderlos, con tal de venderlos, ofreces cosas que no son ciertas. Le das a tu producto un valor que en realidad no tiene. Entonces, a lo mejor al principio vas a vender muchos productos, pero conforme tus clientes se vayan dando cuenta
que tus promesas eran promesas y que no eran una realidad, entonces, número uno, ellos ya no te van a comprar. Y número dos, vas a perder credibilidad, porque seguramente ellos van a platicar que tu producto no cumple con las características que tú prometiste, y entonces lo que va a pasar es que tu marca va a quedar totalmente desprestigiada. Otro de los aspectos es la humildad, es decir, es muy importante que el emprendedor se conozca a sí mismo y que sepa sus fortalezas. Y obviamente hay que hacer uso de esas fortalezas y sentirnos muy contentos de los logros que vamos teniendo. Pero también es muy importante reconocer las virtudes de los demás. Generalmente, el emprendedor trabaja en equipo. Y cuando el emprendedor únicamente reconoce sus fortalezas, sus virtudes, lo que él hace bien y deja de lado lo que los demás pueden hacer bien, entonces está centrándose en él mismo, pero difícilmente va a crecer porque para crecer necesitamos de los demás. Eso por un lado. Y por otro lado también se requiere que seas humilde al recibir la crítica de otras personas. Cuando elabores un producto y otras personas te den su punto de vista y pueda hacer que critiquen tu producto, más allá que verlo como algo malo, la crítica es un momento en el que tú puedes aprovechar para crecer tu producto, para fijarte cuáles son esas situaciones que no estás satisfaciendo de tu cliente y optimizar tu producto de tal manera que satisfaga aquello que te criticaron. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio, fíjate bien. Vas a unir estas fortalezas que te platiqué, de las cuales nos hablaba Benjamin Franklin, que para él eran muy importantes para emprender, y vas a ir pensando cuáles de esas fortalezas tú tienes desarrolladas, cuáles sientes como que eres hábil en ellas. Fíjate, la primera quedamos que era saber hablar. A ver, piensa, ¿sabes escuchar para poder después emitir tú un juicio? La segunda era tener orden. A ver, piensa en tu lugar, en tu banca. ¿Mantienes un orden? En tus horarios. Por la tarde, ¿tienes un horario establecido para hacer tus quehaceres de casa, recoger tu recámara, hacer tu tarea? El tercer punto era la laboriosidad, que significa ser trabajador. Piensa qué tanto gusto le pones a hacer lo que tienes que hacer. Y no nada más me refiero a las tareas de la escuela. Me refiero a todo aquello que tienes que hacer, que tanto lo haces con gusto, con esmero y haciéndolo no nada más porque se debe de hacer, sino haciéndolo lo mejor posible. El otro punto era ser honesto. ¿Qué tanto dices la verdad? ¿Qué tan honesto eres con lo que puedes y con lo que no puedes hacer? ¿Y qué tanto asumes las consecuencias de tus actos? Y bueno, el último punto era ser humilde, aceptar nuestras fortalezas, aceptar en lo que somos buenos, pero también aceptar que no somos tan buenos en otras cosas y reconocer los puntos fuertes de nuestros compañeros. El que tú vayas reconociendo estas fortalezas en ti te va a permitir ver en dónde puedes enfocar toda tu energía. Y con esa energía que se te va a duplicar, fíjate bien, cuando hacemos lo que nos gusta y lo que sabemos hacer, se nos duplica la energía. Entonces, gracias a eso, vamos a poder soslayar aquello en lo que no somos tan buenos. Bueno, pues aquí termina este pequeño video. Te invito a que realices las actividades que te pongo ahí en el formulario y recuerda que venimos a este mundo a ser felices.